Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre el riesgo biomecánico. El riesgo biomecánico es la probabilidad de sufrir algún evento adverso e indeseado, accidente o enfermedad, durante la ejecución de las actividades propias de trabajo debido a posturas forzadas o movimientos repetitivos, manipulación de cargas o realización de fuerzas importantes. Factores de riesgo biomecánico. Los factores de riesgo biomecánico se pueden dividir en tres categorías. Posturas forzadas. Mantener el cuerpo en una posición que no sea natural o cómoda durante un periodo de tiempo prolongado. Movimientos repetitivos. Realizar el mismo movimiento una y otra vez sin descanso. Manipulación de cargas. Levantar o mover, transportar objetos pesados o voluminosos. Consecuencias de riesgo biomecánico. Las consecuencias de riesgo biomecánico pueden ser de diversa gravedad, desde lesiones leves como dolores musculares hasta lesiones graves, como hernias discales o lesiones de los nervios. Prevención del riesgo biomecánico. La prevención del riesgo biomecánico se puede realizar mediante una serie de medidas, entre las que incluyen diseño adecuado del puesto de trabajo, equipamiento adecuado, formación de los trabajadores, programas de vigilancia de la salud, ejemplos del riesgo biomecánico. Algunos ejemplos del riesgo biomecánico son trabajadores de construcción que deben levantar y mover materiales pesados, trabajadores de fábrica que deben realizar movimientos repetitivos durante largos periodos de tiempo, trabajadores de oficina que deben pasar muchas horas sentados en una posición incómoda. Conclusiones. El riesgo biomecánico es un problema importante de salud ocupacional que pueden tener graves consecuencias para los trabajadores. Es importante tener medidas para prevenirlo mediante el diseño adecuado del puesto de trabajo, el uso del equipo adecuado y la forma de los trabajadores. El desarrollo, posturas forzadas. Las posturas forzadas son aquellas que requieren que el trabajador mantenga el cuerpo en una posición que no sea natural o cómoda durante un periodo de tiempo prolongado. Las posturas forzadas más comunes son levantar objetos pesados por encima de la cabeza, trabajar con el cuello doblado hacia abajo, trabajar con las muñecas dobladas hacia atrás, trabajar con las rodillas flexionadas. Movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos son aquellos que se realizan de forma constante sin descanso. Los movimientos repetitivos más comunes son trabajar en una cinta transportadora, trabajar con un ordenador, trabajar en una línea de producción, trabajar con un martillo neumático, manipulación de cargas. La manipulación de cargas es el levantamiento o movimiento de transporte objetos pesados o voluminosos. La manipulación de cargas puede ser un riesgo biomecánico si no se realiza de una forma adecuada. Les voy a hablar de la prevención. La prevención del riesgo biomecánico es importante para proteger la salud de los trabajadores. Las medidas de prevención del riesgo biomecánico incluyen diseño adecuado del puesto de trabajo. El puesto de trabajo debe estar diseñado de forma que permita al trabajador adaptar posturas cómodas y evitar movimientos repetitivos. Equipamiento adecuado. El equipo de trabajo puede ser adecuado para la tarea que se realiza. Formación de los trabajadores. Los trabajadores deben realizar formación sobre cómo realizar las tareas de forma segura. Programas de vigilancia de la salud. Los trabajadores deben someterse a programas de vigilancia para detectar posibles lesiones. Les voy a hablar de las conclusiones que llegué. El riesgo biomecánico es un problema importante de salud ocupacional a nivel colombiano que puede tener graves consecuencias para los trabajadores. Es importante tomar medidas para prevenirlo mediante el diseño adecuado del puesto de trabajo, el uso del equipo adecuado y la formación de los trabajadores. Les voy a hablar de las recomendaciones para prevenir el riesgo biomecánico. Se recomienda realizar pausas frecuentes para descansar, mantener una buena postura corporal y utilizar equipos de trabajo adecuados. Ejercitar regularmente. El riesgo biomecánico es un problema que se puede prevenir tomando medidas sencillas. Podemos proteger la salud de los trabajadores y evitar lesiones graves. Muchas gracias.